Corazón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Y bueno, como todos los viernes, un gusto estar contigo. El tema de hoy, la casa pintada de blanco volará por los aires muy pronto. Y más información. Esto tenemos. Híjole, hay algunos hermanos que están viendo, dicen que empezó una hora antes. No, lo que pasa es que esa grabación no, es un en vivo que se hizo para los miembros del canal. Pero bueno, ya por aquí ya estamos. Ahora bueno, fue hace un par de semanas que se hizo ese video. Primero es para los miembros del canal y luego ya al público en general se abrió. O sea que dos temas el día de hoy. Pero bueno, gracias por su paciencia, por su comprensión. Y bueno, pues bienvenidas Lucy Carlo y Bodí, hola. Jorge Galea, saludos de Ecuador. Bueno, los tres que van llegando. Vámonos con lo primero. Dice, a ver, está padre esto. Dice, Starseed, hola Alex, todo está pasando muy rápido. Igualmente, bendiciones hasta Mississippi. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por todos los que están entrando ahorita. Muy a tiempo. Gracias por su puntualidad. Yo me tardé un minuto, pero bueno, ya estoy acá. Vámonos con esta información. A ver, fíjense, esta información tómenla con pinzas, ya que hay un supuesto canal de Telegram de Julián Azos Sánchez. Y él mismo ha dicho que no comparte información en ninguna red social. Pero me pareció importante comentarles con ustedes por si alguien ha visto algo referente a lo siguiente o vive allá en Washington. ¿Vale? Andrea, ¿qué tal? Hermanito Alex, muy buenas tardes. Igualmente Andreita, de Saludos de Argentina. Dice, miércoles 2 de octubre de 2024. Eso fue antier, obviamente. Según una fuente de Intel, la casa pintada de blanco volará por los aires muy pronto. Se han levantado barricadas de hormigón alrededor de esa casa para que la explosión, cuando explote, no se transmita a las calles y los alrededores. Esto será así pronto. ¿Has visto los videos en línea de los detalles de la detonación tardía en el segundo piso de esa casa pintada de blanco? Las columnas se han debilitado en preparación para la próxima explosión. Según la demolición planificada de esa casa pintada de blanco, punto. Las explosiones se pueden ver en el interior e incluso se pueden ver los pájaros asustados volando despavoridos. Pronto, 34 conocidos edificios satánicos en todo el mundo serán volados como símbolo de la libertad y el fin de la guerra contra los malvados globalistas del Estado profundo. La gente se liberará de su control corrupto. El final de la película será muy pronto. Supuestamente esto es del canal de Telegram de Julián Azos Sánchez. Yo lo doy, por eso tómenlo con pinzas. Ya que, nuevamente les repito, les reitero, Julián Azos Sánchez nunca dijo, él dijo más bien que no tiene ninguna red social y no publica nada. Alguien tomó su nombre y está publicando. Sin embargo, esta nota quería comentarla con ustedes. Si alguien vive por allá y ha visto algo, o alguien ha visto esos videos de esos preparativos. Chío Falcón, de abrazo grande familia cósmica, igualmente mi Chío. Pues bueno, si alguien por aquí nos puede comentar algo al respecto, pues se lo voy a agradecer mucho, ya que pues es una información importante, aunque yo lo quiero tomar con pinzas, ¿no? Dice, hola Alex, una pregunta, dice Alejandra Barbalat, sí. Argentina está en los BRICS, porque Emiliano sacó, hasta donde yo sé, no hermanita, ya se verá si participa en la cumbre que ya hace este mes. Si es así, pues sí. Ok, dice... Bueno, Mireya Acuña, las preguntas que no están relacionadas con el tema que estamos hablando ahorita, después las contesto, ¿vale? Dice, muchos canales de Telegram están comprometidos. Sí, comprometidos, me imagino que te refieres a comprometidos con la verdad o comprometidos con sus intereses personales, ¿no? Ya que como les dije, hay que tomar con pinzas esta información. Buenas tardes, muchas gracias igualmente Mercedes, buenas tardes, bienvenidos todos los que van llegando, familia. Pues bueno, ya que no hay más preguntas, voy a contestar la pregunta que hizo Mireya Acuña. Dice, dos preguntas relacionadas con las medveds. Cuando lleguen, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con conejos médicos actuales y los futuros estudiantes de medicina?
desde Chile. No entiendo lo de conejos médicos actuales, hermanita. Creo que quisiste escribir qué pasará con los médicos actuales. Ya se les había dicho a mí ya hace mucho tiempo en varios videos, creo que no me ha seguido desde entonces, que van a ser actualizados para que ellos, primeramente ellos, se les dé una actualización para que puedan trabajar con las medveds, ¿ok? Y los futuros estudiantes de medicina, lo mismo, ya no va a ser la medicina como antes, ¿ok? Saludos desde Colombia igualmente, Maui. Y bueno, pues dentro de lo que dice que van a ser volados 34 edificios en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo se ha metido el cabal. Entre los que yo me acuerdo ahorita les puedo dar una breve información de esto, que esto va a aparentar que eso, los medios van a decirme, ya bien, está aquí la tercera guerra, la tercera fiesta mundial, sálvese quien pueda. No, más bien esto van a ser los ataques contra los edificios del cabal. Entre ellos está la que está, como en el título de aquí, está la Estatua de la Libertad, está el CERN, el colisionador de hadrones allí en Suiza, el Buckingham, ¿cómo se llama? La abadía de Buckingham, no, el castillo de Buckingham, varias iglesias, obviamente con catedrales, y todo lo que esto representa en el cabal, entre los que me acuerdo. Entonces, creo que por ahí estaba también el puente de Londres. Había muchas cosas que van a desaparecer, que desgraciadamente a lo mejor a mucha gente no le va a gustar históricamente, pero que eso precisamente representa el dominio del cabal sobre la humanidad. Dice Ivo Di sobre la supernova, ¿qué cambios van a haber en este planeta, las personas y más cosas? No vamos a tocar al final del programa, vamos a hablar de esto, de estas eyecciones del Sol que viene. Ok. Ya hace 1 año y 2 meses publiqué un video, fue un en vivo, que hablo precisamente del gran destello solar. Y pues échenle un ojito, está muy padre. A lo mejor ahorita, bueno, cuando tenga chance de editar el video, les pongo de recomendación ese en vivo para que también lo vean como referencia. Ok, o sea que tenemos más de 1 año y 2 meses por lo menos esperando ese gran flash solar y no sabemos cuándo va a llegar. Mucha gente dice que este año, otros que es el próximo fin de semana. Bueno, ya lo estoy adelantando, pero bueno. Este fin de semana que viene una muy fuerte, pero no se cree que no es precisamente la que se espera. Entonces, tranquilos, no va por allá. Ok, Noel Espinosa, mira, contestando a tu pregunta, bueno, vamos a leerla. Dice, bendecida tarde, Alex. ¿Qué sabes? Bendecida tarde para ti, hermanita. ¿Qué sabes tú del güerito de las trompetas? ¿Está implicado en el caso de P. Diddy? No, hermanita. Estaba de la mano, aparentemente era amigo de Epstein, que son casi lo mismo, P. Diddy y Epstein, tenían el mismo negocito. Pero él se infiltró en fiestas y todo lo relacionado para sacar información y luego fregarlo. Incluso hay un video donde está hablando con Epstein, Trump, está hablando con él, y cada que está platicando con él, lo está señalando y le está haciendo así con la mano. No, que sí, que tú, que yo, que no sé qué, pero le está haciendo así, dando una señal de que vas a caer y te tengo bajo la mira, ¿no? Eso no está implicado. Más bien, él está sacando a flote todo lo que estaba oculto. Y bueno, recuerden que por favor, a su pregunta no le ponen un signo de interrogación. Yo no entiendo que eso es una pregunta, es un comentario y lo tomo como tal. Y ya ahorita, ¿verdad? Acuérdense que también estoy para contestar preguntas. Los comentarios sí los leo con todo gusto y todo cariño después del en vivo. Cuando tenga chancecito, con todo gusto leo, pero sí los leo. Yasmín Velázquez dice que es verdad que JJ Kennedy está vivo. José de Jesús Kennedy, ¿o quién dices? Será JF. Dicen que sí, que ya tiene más de 100 años y que sigue vivo. ¿Quién sabe? Ok, Andrés Cuetlastli, miembro del canal. Gracias, hermanito. Dice saludos y bendiciones. Un abrazo para ti, Rafa. Igualmente, Andrés. Gracias con todo el corazón. Vamos a ver qué más hay por acá. Si no, ahorita seguimos. Ok, ¿qué otra pregunta? Dice, las casas del gobierno de algunos países también serán destruidas. Mira, en cuanto a, entendiendo que Estados Unidos no es una república, es una corporación, posiblemente sí, posiblemente no estoy seguro.
A lo que sí es que por lo menos las casas de muchos de los de Hollywood han estado en venta, están solitas, como que se las confiscaron o huyeron y ahí las dejaron paradas. Están a la venta, incluso si alguien quiere vivir alguna. Yo no me gustaría vivir en una casa de bueno. Y no porque no me guste vivir una casota de tan preciosas, pero por lo que significa la energía que tiene. Qué gacho, ¿no? Ok, aquí otra pregunta. Diego HC, ¿y si en lugar de destruir se transformaran los espacios arquitectónicos para volverse en algo mejor, funcionaría? Por supuesto que sí, mi hermano. A mí me encantaría que en ese espacio de 23 kilómetros que mide el CERN fuera un parque. Por supuesto que sí. Ya no vas. Lo que sí es que se va a acabar de raíz todo lo que fue el cabal. ¿Vale? Así como nos han ellos hecho creer que en la humanidad no tiene historia, o la historia nos han querido contar ellos, entonces así también creo que la alianza va a eliminar todo vestigio de que alguna vez existió tal aberración para la humanidad. Ok, entonces por acá ok, dice el sol, dice, y esas voladuras por los aires, se refiere a la casa pintada de blanco, serán antes de la gran divulgación. Saludos. No se sabe, hermanita, posiblemente sea antes o posiblemente después, no sabemos el orden de los eventos, como lo tiene diseñado la alianza. Ok, ok. Dice Francesca Herrera, hola, hace mucho escuché de un profesor de Cábala que lo que se viene era otra trampa de los seres que manejan todo para poder manejarnos nuevamente, pero ahora desde la felicidad. ¿Porque el dolor? Exactamente, a mí tampoco me cuadra. Te voy a decir algo. Realmente se cree que los judíos, solamente los sionistas son los que están implicados en esto, pero todo judío cree que son la raza elegida de Dios, ¿sí? Sin embargo, obviamente no les convienen para nada estos cambios, no les conviene a los rabinos, sobre todo, que se les saque a balconien todo lo que han hecho, que quieran tener más que los demás, que se sientan más que los demás, como ellos creen que son el pueblo elegido de Dios. Pues prácticamente a quién le va a gustar que cambie la cosa. Perdóname, pero es totalmente una aberración y una mentira tu maestro de Cábala. Y bueno, si no es judío, de todos modos, pues tiene muchas implicaciones que a mí la Cábala, en lo principal, a mí hay ciertas cosas que no me vibran. Es muy buena para unas cuestiones mentales, pero espirituales ya no, hay algo oscurito por allí. Muy personal mío, lo que yo he investigado. A mí no me vibra. Ok, ¿cuándo será? Mejor métete a un curso de milagros. Ese libro es muy bueno y hay cursos también muy bonitos. De verdad que, por otro lado. Sarita, buenas tardes. ¿Cuándo será el anuncio de Gesar al mundo? Híjole, hermanita, pues es como decir cuándo cuando llegan los Reyes Magos, y no llegan el 6 de enero, ¿no? No se sabe, hermanita, no hay quien te lo diga, y quien te lo diga te estaría mintiendo si te da una fecha. Vale, permiso. Francesca Herrera continuó, creo que su comentario dice acá. ¿Por qué el dolor? Dice, y el sufrimiento ya no les daba resultado, y muchas almas no querían reencarnar, y si nos dan todo, pues ahora todos querrán regresar. Así nos mantienen en la rueda de samsara. ¿Qué opinas? No, pues sí, hermanita, lo mismo es fake, lo que te están diciendo. Sinceramente tiene que informarse mejor tu maestro de Cábala. Bueno, pero ya te dije qué opino yo sobre la Cábala. De todos modos, créanme que los masones, que cosa que vamos a hablar un tema de ahorita, practican parte de la Cábala. Ahí se las pongo, nada más. Ok. Dice sobre la supernova, preguntaba sobre la del coronel Borealis, no la de nuestro sol. ¿Sabe algo? No, ni idea. Entonces no sé a qué te refieres, sí, Body. Ok. El puente de Buckingham. El puente de Buckingham, no. Es el palacio de Buckingham, Blanquita. Ya me acordé, gracias. Es el puente de Londres, pero el palacio de Buckingham. También va a ser volado por los aires. Ok, eso lo vamos a hablar. Luz al alcance de todos. Tengo información de ese asunto, de tu pregunta. Ok. Gracias con todo el corazón, Anita Moya. Bienvenida. Gracias con todo el corazón. Por acá, Inversiones Luz SAS.
Dice, sí, puedo leer tu pregunta. Perdón que la lea antes, me tomo unos segundos para leerla porque hay preguntas. No tengo puesta la corbata dorada, pero ahí está. Presente, quiere decir que no puedo hablar de ciertas preguntas, por eso tengo que leerlas antes. Hola Alex, saludos. Dice, a pesar de tanta noticia para los que estamos despiertos, sabemos que están pasando cosas. ¿Para cuando hablan del sistema de transmisión? Aquí en Colombia todo se ve y siguen igual las cosas. Pues también acá en México, hermanito, y en todo el país. Lo que pasa es que no lo van a sacar en las noticias. No lo vas a ver publicado en tu televisión, medios masivos. Por eso precisamente es que uno se informa con su servidor, en otros lugares. O sea, todo lo que llegue tras bambalinas es como se está informando, no por los medios masivos. Perdón, mientras no sean tomados por la alianza, son de total desconfianza y no vas a ver publicado algo así. ¿Ok? Los masones son unos loquillos. Pues sí, loquillos que manejan un mundillo. Ok. Y hay que darles por para que se larguen y dejen de fregarse más. Ok. El que entendió. Ok. Bueno, vámonos con lo siguiente, familia. Déjeme poner, aquí me quedé. De aquí para abajo lo vamos a... Espérenme. Ok. Quiero leer lo siguiente, que también está muy bueno. Vámonos. Y se va con lo siguiente: no tomarlo con pinzas. Es verídico. Esto lo compartió We the People Latin One. La estafa de la Reserva Federal al descubierto. Cómo el banco privado te encadena a una deuda eterna. Te han engañado desde el principio. Todo lo que crees saber sobre tu gobierno, tu libertad, tu país, es una ilusión cuidadosamente construida. Estados Unidos no es una nación, lo que les decía, es una corporación legalmente establecida en 1871, diseñada para esclavizarte bajo el disfraz de la democracia. Estados Unidos no se rige por el derecho constitucional, se rige por el derecho corporativo. Es por eso que la bandera a la que juras lealtad ni siquiera es la bandera estadounidense, es la bandera de la Corporación de los Estados Unidos. La verdadera bandera estadounidense, borrada de la historia, porque no quieren que sepas la verdad. El símbolo de los... ¿Qué? ¿Fases? El símbolo de los fases, esos manojos de palo... es el símbolo de los fases, creo que es... Ahorita, ahí viene la explicación. Esos manojos de palos con un hacha que se muestra junto al presidente durante sus discursos no es un accidente. Es un símbolo del fascismo global que representa el poder colectivo de las élites y su disposición a aplastar a cualquiera que se oponga a ellas. ¿Crees que vives en una república? Te equivocas. Estados Unidos tiene 2 estados en cada estado. Está, entre comillas, California y, entre comillas, el estado de California. Uno es la tierra y el otro es una entidad corporativa controlada por Washington D.C., que es en sí una sede corporativa. El estado de significa, bueno, no entendí, el estado significa que estás tratando con el lado corporativo, no con la tierra o la gente. Y cuando vas a la corte, es un tribunal corporativo, diseñado para extraer multas y hacer cumplir las políticas de la corporación de los Estados Unidos, no para impartir justicia. El sistema bancario está manipulado. La Reserva Federal, una entidad privada, imprime dinero de la nada y se lo presta al gobierno, creando una deuda interminable diseñada para mantenerte esclavizado. ¿Crees que el dólar es una herramienta de libertad? Es la misma cadena que te ata. Los militares no te están protegiendo a ti, están protegiendo a los intereses corporativos. Todas las guerras que Estados Unidos ha librado fueron por ganancias, no por la libertad. Irak, Afganistán, Vietnam no tenían como objetivo difundir la democracia. Se trataba de asegurar recursos y enriquecer a la élite global. Los soldados, peones en un juego mucho más grande. Sus datos se recopilan a cada segundo, cada llamada, cada mensaje de texto, cada sitio web que visitas es rastreado y vendido por corporaciones que trabajan mano a mano con agencias de inteligencia. No se trata de protegerlo de amenazas, se trata de controlarlo. Ellos saben todo sobre usted. Usted es el producto.
Usted es la mercancía que se comercializa en esta prisión corporativa. Los medios no le están diciendo la verdad. Todos los medios de comunicación, lo que a alguien le dije por allá, que en Colombia no van a publicar esto en los medios. ¿Ok? Todos los medios de comunicación son propiedad de las mismas pocas corporaciones. Todo es propaganda para mantenerlo dormido. Fabrican crisis, guerras, encierros, o sea, de bichos infecciosos, y crisis económicas para mantenerlo atemorizado y obediente. Es una operación global. El objetivo, un orden corporativo mundial, donde las élites controlan todo. Recursos, dinero, tecnología y sí, incluso a usted. No es libre, es un engranaje de su máquina, diseñado para generar ganancias y cumplir con las normas. El sistema es perfecto, no está roto. Su objetivo es mantenerte en la oscuridad mientras mueven los hilos. La verdad está oculta a simple vista, en símbolos, en leyes, en la estructura misma del país que crees conocer. Es hora de despertar, porque están apretando su control. Cada día que permanece ciego es otro día en que ellos se vuelven más fuertes. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Para alguien que no se quiera dar cuenta, si quieres pasarle este pedazo del video, si no se lo quieren chutar todo, para que se den cuenta de qué es lo que está pasando. Por acá continuamos, vamos a ver. Buenos días, buenas noches a todos los que van llegando. Buenas tardes o buenas noches a todos los que van llegando, gracias. Ok, vamos a ver con más preguntas. Lourdes Piña Gutiérrez. Buenas tardes, Alex. ¿Qué piensas de la presidenta de México? ¿Nos irá bien? Pues si eres pariente, Lourdes, de la jueza Piña, creo que no le va a ir bien a tu tía o a tu pariente. Ok. ¿Qué pienso? La verdad es histórico lo que ha pasado en México. Nunca había habido una presidenta en México. Yo estoy muy contento por las mujeres. Creo que es una persona altamente preparada. Tiene estudios de doctorado. Ok. No es cualquier tonta, es una persona inteligente. No la que estaba propuesta por los contrarios. No quiero entrar en política porque no me interesa ningún partido político ni le voy, pero estoy contento por eso. Yo creo que nos puede ir bien. La mujer tiene un modo de ver las cosas en perspectiva diferentes. Vamos a ver qué tal nos va. Yo quisiera de verdad que nos fuera bien. De lo que sí sé, prácticamente no está con las élites, hasta donde yo sé, no está con las élites. Ya lo veremos, por sus hechos lo reconocerán, acuérdense. Ok. Claudia Lilo, hola Alex, bendiciones desde Chile. Al final no se anunció Gesara Nesara. ¿Cuál final, hermanita? Pues todavía no llegamos al final. O ya nos vamos todos, ya se acabó este mundo. No entiendo tu pregunta, pero bueno. Si te refieres a que este fin de semana o algo, pues no. No, y no se sabe cuándo. No hay quien te dé fechas. Ok. Acuérdense, yo nunca les dije que el 1 de octubre se iban a usar Gesara Nesara. Yo nunca se los dije, ¿o sí? Yo nunca les he dado una fecha. Yo les dije, vamos a ver qué pasa el 1 de octubre. Si han pasado cosas, ahorita con lo que sí que les voy a leer. Pero no todo lo que estaban diciendo. Es que no entiendo por qué le siguen le siguen el rollo a todos los informantes, que de verdad parecen desinformantes ya. Pero bueno. Ok, ¿estará llegando a Colombia este año? No sé a qué te refieres, Nayibe, porque no me escribiste quién estará llegando. Pero bueno, especifíqueme su pregunta, por favor. Palomita Vázquez, ¿qué tal, hermanita? Dice, hola a todos, bonita tarde. Recomiendo que hagan caso al 100% a su intuición e incluso a sus dones, pues todo lo que está pasando lo estamos viendo, pero no lo queremos aceptar. Muy cierto, Palomita, tienes toda la razón. Hagan caso, de verdad. Más a su intuición que a su mente, a lo que investigan. Muy cierto. Ok, a ver, dice Luz Warren. ¿Sabías que ahora cuando ponemos información de dirección, muchos estados de Canadá están ahora como si Canadá fuera parte de Estados Unidos? ¿Alguna información si Canadá es parte de Estados Unidos? Pues es que tienen el dominio. Los ingleses, cuando conquistaron esos territorios de Canadá y Estados Unidos, pues están metidos ahí. También Francia fue y se metió. Nadie los invitó, ¿no? Tenían dueño, los mataron y se metieron a su casa como si llegara alguien
Te mata o te deja en un rinconcito en el baño vivir, en un cochitril, donde se guardan las escobas, y tú te adueñas de toda la casa. Está padre, ¿no? Qué bonito. Es parte de lo mismo, es parte del cabal, todo lo que hicieron, caramba. Parte de la maldad del ser humano. Dice Lucila Vaquero: mis saludos para ti. Te admiro y me encanta tu programa. Gracias, Lucila. Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga, hermanita. Alex, ¿cuándo tendremos a nuestros hermanitos de luz de las estrellas, los playanos, con nosotros? Lucila, la cuestión es que siempre han estado. No van a llegar, ya están. La cuestión es que no se dejan ver tan fácil, pero ellos llevan aquí acompañándonos durante muchos, muchos años. Bueno, se llamarle siglos o quizá milenios. La cuestión es que no se hacen públicos por la no intervención, por el libre albedrío, por mandato divino, que hasta que cuando llegue el momento, dicen que una de las señales que esto va a hacer, que nos va a decir ya vienen, cuando no haya ni una guerra en el mundo, cuando sepan que sobre todo las personas que tienen su religión y que su sacerdote, su rabino, su pastor, deje de decirles la pendejada, perdón que no es otra idea, de que son el demonio y que nos vienen a matarnos, o que Hollywood deja de meterles miedo que vienen a atacarnos. De habernos atacado ya nos hubieran atacado, de haber querido hacer daño al ser humano ya lo hubieran hecho. A lo mejor lo están haciendo y realmente el cabal, quien realmente controla el cabal son se cree que hay también hermanos de las estrellas no tan buenos y que nos están esclavizando y que realmente son ellos. Por ahí la teoría de los Anunnakis, ¿no? Que ahí les va. ¿Se acuerdan cómo funciona supuestamente esta teoría que dice que los Anunnakis, que venían de miles de millones de años de evolución que nosotros, modificaron nuestro ADN? Ojo, no nos crearon. Esa es una falacia. Nos creó la fuente infinita. Pero ellos llegaron a modificar el ADN de nosotros para su conveniencia, para que extrajéramos oro para ellos. Porque lo necesitaban, que porque lo procesan, porque su atmósfera necesitaba una cuestión con el oro. Y creo que ya ionizar más que nada con oro, para que fuera productivo su planeta. En fin, lo que sea, querían el oro. Y que nos pongan a trabajar. A ver, aquí suena una incongruencia bastante fuerte. Por lo menos a mí me suena incongruente. Que si alguien, una especie, una raza, tiene millones o miles, por lo menos, de años, vamos a ponerle miles de años de adelanto del ser humano, y tienen toda la tecnología para venir, tienen toda la tecnología para cambiar un ADN, ¿no tienen tecnología para extraer automáticamente todo ese oro que quisieran? Por eso es que a mí me suena como una falacia y un cuento muy bonito, lo de los Anunnakis, sinceramente. Y de ahí, si lo vemos de entrada nada más por ese lado, todo el cuentito se derrumba, como verdad, como lo quieren hacer pasar. A mí, sinceramente, no me resuena. Vamos a poner que es cierto, que modificaron nuestro ADN, pero no fue precisamente para extracción de oro. Ya para algo físico no fue. O fue para algo energético o espiritual. Ya se verá. En el sistema de transmisión de urgencias seguramente va a venir eso, que si realmente es verdad o mentira. A mí me late que es choro. Vale. Ok, vale. Pues entonces creo que por ahí constato, pregunta Lucila. Bendiciones también, Francisco. Bendición. Ok, Alex, Lourdes Peña también dice: Alex, la presidenta de México está porque la pusieron los sombreros blancos. Yo quiero creer que sí, Lulu. Yo no puedo meter las manos a nadie y nunca al fuego por nadie. Ni por expresidente, ni por Claudia. Pero por sus hechos los reconocerás. Yo quiero suponer que sí. A mí me gustaría que sí. Pero en caso de que no, acuérdense que van a ser, cuando entren todos estos cambios, van a ser juzgados. Si los puso los oscuros a la 4T. La 4T sé que viene de buena fuente de los sombreros blancos. Se está cumpliendo. Están llevando a cabo la cuarta transformación de México. Entonces, la cuestión, creo que por lo mismo pudiera darse el caso como ejemplo por sus hechos, porque sería un hecho, ahí podemos ver un hecho, de que probablemente se nos diga que sí, efectivamente. Pero vamos a ver cómo reacciona, cómo funciona, porque luego uno habla bien y acá se lleva uno cada chasco, que la verdad no quieren hacerse ilusiones. Mejor hablar con datos duros, y los datos duros son los hechos. Vale.
En cuanto a política, ya sé, no me gusta mucho este tema, pero bueno, me sé mucho, pero no me gusta hablarlo, ¿vale? Gilma de León. Ok, dice, si bien es cierto que hemos estado manipulados por la banca mundial, pues el cabal y todo lo demás, no solo el banco, ¿qué es lo que hará una gran diferencia fuera del QFS, puesto que quedamos bajo otro sistema? Gilma, la cuestión aquí es que no hemos acabado de entender que el QFS no es cualquier computadora, no es una modificación avanzada de lo que conoces como una computadora. No, hermanita, viene de una tecnología muy avanzada, creada por hermanos de las estrellas, dada al ser humano por órdenes de la fuente infinita, o sea, Dios. No va a haber absolutamente nada chueco allí. Ahora, si vamos a estar bajo otro régimen, qué mejor que sea un régimen de luz, ¿no? Que están caminando al ser humano a evolucionar hermoso, en armonía, y donde haya riqueza para todos. Esa es la diferencia. ¿O quieres que te dé otra? Porque yo no encuentro otra diferencia. Yo prefería estar que nos domen. Bueno, ¿o qué es lo cuál es el aquejo de que tengamos dirigentes? ¿No? Cuando no hemos aprendido a manejarnos sin dirigentes. Hay demasiado borrego que no está despierto y que quiere que lo sigan llevando del rebaño. El día que el ser humano totalmente despierten todos, no vamos a requerir absolutamente un dirigente. Y te digo algo, la alianza no son dirigentes, van a ser acompañantes, se van a encargar de la vigilancia nada más, que nadie se pase. Así es más claro. Vale. Entonces, hermanita, no pienses que es eso. Y este supuesto profesor de cábala, ojalá tomen las lecciones más de amor y menos de mentalidad. Pero la cábala es así, es mente. No se le puede pedir peras al olmo. Bueno, pero ojalá Dios lo bendiga. Igual que Moisés Yanni dice que bendiga, Dios los bendiga igualmente. Gracias. Ok. Gracias, Maurita Aguilo. Suerte, más bendiciones por estar aquí. Gracias por acá. Vamos a ver. Vámonos con lo que sigue. Bueno, la última pregunta, ahorita vamos con lo que sigue. El flash solar. Lo hablamos al final. Vale, ahorita les hablo. Nada más, por favor, recuérdenmelo, porque se me olvida, el rato cierro y chechín, no les hablé de lo que quería platicarles. Va a estar bueno. Pero el rato se los platico sentidiño. Vámonos con esto, corre y se va con... Se confirma que la huelga de estibadores portuarios en Estados Unidos es una tapadera de los sombreros blancos para acceder a los containers o contenedores que estarían llenos de niños. Por ahí había... punto y aparte, ahorita sigo leyendo. Había gente que trabajaba en estos lugares y decía que oían gritos de niños pidiendo auxilio o ayuda. Incluso fueron y lo reportaron con sus jefes y los jefes así se quedaban haciéndose los tontos, no hacían nada. Tenían órdenes, sabían lo que había en sus contenedores. La huelga de trabajadores de portuarios se suspende hasta el 15 de enero de 2025. El Sindicato de Estibadores Estadounidenses y la Alianza Marítima de Estados Unidos llegaron a un acuerdo provisional sobre salarios y peticiones de los trabajadores que pone fin a la huelga, por lo menos hasta principios del año próximo. Punto y aparte. Con solo 4 días de paro, las afectaciones económicas ya se estaban sintiendo, sumando a una población temerosa de no tener acceso a alimentos clave como enlatados, mariscos y agua embotellada. Lo que quiere decir todo esto, tras bambalinas, esta es la versión oficial, lo que mostraron los medios. Tras bambalinas, lo que les digo, lo que debe uno de informarse. Los sombreros blancos han concluido su trabajo vaciando contenedores. Quizá no han acabado, pero posiblemente en 4 días lograron sacar a todos. Y no solamente, déjenme decirles que se cree que no solamente era tráfico de niños, era tráfico de órganos. Muchas porquerías. Incluso se cree que puede haber adrenocromo por ahí. Está cabrón, ¿no? Pero bueno. Seguimos. Fuertes cuestiones, pero me impresiona, me siento mal. Hablando de estos asuntos me mueve. Pero bueno, pues lo importante es que van a estar, seguramente lograron sacar a muchos. Ok, acuérdense que si pregunta que no tiene signo de interrogación, para mí no es pregunta y no la tomo en cuenta. Jovis Ríos, ¿qué tal, hermanita? Miembro del canal. Buenas tardes, saludos por este año. Ya la última ceremonia de la abuelita sagrada será en octubre.
Gracias, hermanita. Saludos a Fabi, feliz fin de semana. No, yo vi que uno que lo mencionas, hermanita. Mañana tenemos ceremonia de abuelita sagrada. Quien quiera unirse en meditación y acompañarnos con su luz va a obtener regalos bien bonitos. A las 10:30 de la noche, horario Ciudad de México, pueden hacer su meditación, pedir y mandar luz para los hermanitos que van a tener acceso a esta maravillosa medicina llena de luz y que cambia vidas. Un rezo para el servidor y para los que van a tomar. Se los pido y en cambio les aseguro que en esa meditación van a obtener regalitos bien bonitos. No me llovis. La siguiente ceremonia que tenemos, les aviso ya, la de cierre de año. En noviembre no vamos a tener ceremonia con la abuelita sagrada. El Mictlán, las energías del inframundo están abiertas y preferimos no abrir no porque pase algo, porque no hacen caso. Yo pido protección y les vale, se meten. Son cosas que pasan que para los que podemos ver una realidad aparte, sabemos que pasan. Ignoran mitos y leyendas de nuestros ancestros mexicas de acá, o mayas, o todos los que estaban aquí, los anahuacas. En fin, el punto es que la última ceremonia para cierre de año va a ser el 5 de diciembre. Si es sábado, no me acuerdo si es sábado 5 o sábado 7 de diciembre, hermanita. Es 7. Según yo es 7 de diciembre, será la última ceremonia. Ceremonia tenemos la de cacao ya está llena, la de ahorita de octubre, que es el 12 de octubre, ya está llena. Posiblemente vamos a abrir, para noviembre, vamos a hacer una de cacao. Y pues bueno, esas son. Noviembre vamos a dar una ceremonia de sanación vía Zoom. No estoy seguro si ya vaya a ser presencial. Necesito que se acaben las lluvias, porque son en el bosque de Chapultepec. Si se puede, con todo gusto. Nos vamos a ver presencial allá. Pero bueno. Y si no, pues la haremos vía Zoom. Ok. Leonor Collao dice, hay 2 canales de Julián a sus anchas. Es decir, que ninguno es él. No, hermanita, ninguno es él. Hasta donde yo sé, y lo dijo en conferencia de prensa, y lo acabo de reivindicar, que no tiene redes sociales. Él prefiere dar creo que tiene una página, Wikileaks. Lo que salga de Wikileaks, sí. Pero en Telegram, los 2 que están allí de Julián a sus anchas, no es él. Vale. Hola Alex, me encantan tus videos, gracias. No sé cómo apuntarme a tus directos desde Barcelona, España. Es con la letra E, hermanita, con la letra E. Hermanita, con la letra E. Pues es que hay que programar la campana de notificaciones. Cuando te suscribiste al canal, al ladito hay una campanita, pícale ahí, dice todas. Si tú le picas en todas, hay que pues de ahí, con eso ya te va a avisar que cuando suba un video nuevo, te va a avisar. Mire, Alejandro Conciencia en Amor Sagrado, subió un nuevo video. Acuérdate que es los viernes. Si vives en España deben ser, aquí son las 2 de la tarde, allá deben de ser las 7 de la noche. Entonces 7 u 8, depende de cómo ande el horario de verano. Aquí ya no hay horario de verano, gracias a Dios. Gracias, cosa que yo le agradezco muchísimo al expresidente López Obrador, porque quitó el horario de verano, que altera muchísimo nuestro reloj biológico y nos tiene atarantados y amensados. No es un horario natural al que estamos acostumbrados. Permiso. Y poner atención, hermanita, cuando te avisa YouTube. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanita? Rita, mi administradora de allá del canal de Telegram, dice: hola, casi no llego. Bendiciones a todos. Alex, mucha luz y bendiciones. Luego veré el video desde el principio. Chicos y chicas, recuérdenle. Gracias, Rita, con todo el corazón. Acuérdense, si les está gustando el video, regálame su like, que es gratis. ¿Vale? Lo mejor de la vida es que es gratis. Así es que gracias por regalarme su like. Pero bueno. Ok. ¿Qué dije? Ay, espérame, algo les iba a comentar. Bueno, en fin. Nuevamente, para los que no llegaron a tiempo, hay un video que se subió hace una hora antes del en vivo y pensaban que era el en vivo. No, ese en vivo se hizo para los miembros del canal. Se hizo hace un par de semanas. Hablé de un tema interesante. Échenle ojito, está padre y creo que les puede interesar. ¿Vale? Ya se hizo público. 2 semanas después ya lo programo para que se haga público. ¿Vale? Ok. Ustedes han visto un dato curioso nada más ahí por comentar algo. Yo sigo de repente a Marta Gareda, una actriz mexicana de cine y de televisión también creo. Me gusta mucho cuando sale con Jordi Rosado. Tiene un programa que se llamaba Mucho Sismo, algo así, mucho de todo, o algo así. Y
tocan temas muy interesantes. Me gusta mucho la temática, que hablan de ovnis, hablan de conspiraciones, hablan de muchas cosas. Creo que Marta Gareda es una chica que piensa bastante padre. Y si algún día ves en vivo, Martita, pues muchas gracias. Me dio gusto conocerte, tú no me conoces, pero bueno, me encontré hace un par de semanas, en fin de semana, ahí creo que estaba haciendo ejercicio. No voy a decir la colonia porque sería balconer donde vive. Yo andaba por allí y le dije, es Marta Gareda. No quise ni molestar ni saludar, no me gusta. Sinceramente, ya muchos la han de molestar. Oye, una selfie, regálame. No. Me dio gusto verla nada más. Muy bonita, muy guapa la actriz. Y creo que ya se va a casar incluso. Me gusta mucho tu contenido. Gracias, nomás era como detalle, ¿no? Bueno, ok. Nos vamos con lo que sigue. Ahorita, ¿cómo damos de tiempo? Vamos bien. Ok. ¿Qué abrazo? Ok, Anita Rojas dice, hermano Alex, ¿es cierto que habrá esos días sin energía y sin internet? ¿Eso va a ser mundial? A ver, Anita, mira, si te refieres, se cree que son dos eventos aislados. Se cree que vamos a estar 3 días sin internet y por ahí están diciendo que 10 días sin luz. No, hermanita. Sí, porque se cree que van a utilizar esos días para agarrar a los chungos, ¿vale? Todos los chunguitos van a agarrar los chungos del pantano, como dice el Bertus, el loquito del Bertus. Que re bien. Sí está medio loquito, pero me cae bien. Pero bueno, el punto es de que cómo van a pasar en ese en lo que están haciendo los arrestos, van a pasar el sistema de transmisión. El documental que va a durar 8 horas, que va a ser repetido 3 veces al día. O sea, las 24 horas del día va a estar programado. ¿Cómo demonios, si no hay luz, van a transmitirlo? Hay que ser lógicos, pensar un poquito. Lo único que no va a haber se cree que es internet. Luz sí va a haber, y creo que internet va a ser por 3 días. Se arruinarían muchas vidas, muchas empresas, o sea, se iría al traste con todo. ¿Ok? Esos 10 días de oscuridad, se cree que no van a ser 10, se cree que puedan ser 3, a máximo 10. Que van a ser de arrestos, van a pasar el sistema de transmisión de emergencia, de urgencia, van a pasarlo, ya lo dije, carajo, bueno. En fin, si no hay luz, ¿cómo demonios vamos a enterarnos? ¿No? Dejen de seguir a quien les dice esas tonterías de pena, definitivamente. Ok, saludos Margarita, hasta España, una bendición. Eres mexicana. Bien, Margarita González López. Ok, por acá, vámonos con lo demás. Por acá hay otra pregunta, déjeme leerla primero. Ok, Juan Orlando Casto. Hola caballero, un gusto volver a escribirle, si me llega a leer. Quería preguntarle, si usted sabe, mira, te estoy leyendo, si en México hay antenas 5G como aquí en Estados Unidos. Gracias, querido informar. Claro que sí, por supuesto que hay antenas 5G. Mi teléfono es 5G y la recepción que tengo es de 5G. Y ¿saben qué? No me enfermo ni me pasa nada. El problema es que ¿saben qué? Con los informantes, que son desinformantes. El problema es que nos han dicho que nos va a cocinar, que nos va a hacer daño, que nos va haciendo No, ¿saben qué? Si hay un modo de control, si a ellos les da la gana apretar un botón para hacernos daño, lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, no lo han hecho, o quizá lo hicieron durante el encierro, que se cree que por eso hubo más moridos, ¿vale? Por decirlo así, no puedo decirlo bien, pero bueno, se cree que por eso fue más que el mismo animalillo infeccioso. Entonces, ¿qué hubo más por eso? Supuestamente, ¿vale? Se cree que incluso Starlink va a jalar con 8G o hasta 10G, pero Starlink está en el espacio. Se cree que no hay modo que nos haga daño, aunque quisiera Elon Musk, ya que la parte no es la intención de hacernos daño. Entonces sí lo hay, pero es teoría de la conspiración realmente que nos van a freír. Si lo quisieran hacer, lo pueden hacer, sí pueden programar algo fuerte. Y ya se vio con los beepers, los localizadores que andaban allá, creo que jamás, al grupo jamás le reventaron, explotaban. Programaron los aparatos para que pudieran, a través de ondas, pudieran explotar las baterías. Y hubo mucha gente que se quedó sin manos, sin orejas y murieron. En fin, el punto es que sí se puede hacer algo feo, terrible. Pero no lo han hecho. Y no te va a hacer, porque pasa abajo de una antena, no te va a pasar nada. Vale. Que si vas a recibir, si vives abajo de una antena, pues sí a lo mejor, ¿no? Para la mala suerte. Las antenas fuertes están allá por los cerros, están alejadas. Las repetidoras 5G están en cada esquina. Esas no tienen tanta fuerza como para hacerte daño.
Punto. Nada más salvo que se lo propongan. Entonces sí. Ok. A ver, esto es importante. Antonio Gómez dice, Gómez Fernández, ¿sabes si la promoción del BSCH, creo que es, ¿cómo se llama? El Banco Central de China, o algo así, en España, de ingresar 250 euros, puedes abrir una cuenta en criptomonedas con un sistema nuevo y seguro? ¿Tiene algo que ver con el QFS? No. Ahorita no, nadie te va a pedir que abras una cuenta en el QFS. Si alguien te lo está solicitando, Antonio, te está viendo la cara, te está queriendo robar. No hay modo de que alguien te diga que te vende una cuenta que la abras para que sea programada con el QFS. No, mi hermano. Ten cuidado. Vale. Y pongan mucha atención, de verdad. Está habiendo muchos fraudes. No hagan eso. No les crean. No hay nadie que te abra una cuenta en el QFS porque tu cuenta ya está abierta. Ya la tienes. El QFS ya sabe que existes. Vale. Ok, Diego HC, en México, ¿sí crees que se quiten los impuestos tan altos? Lo más probable es que sí. Vamos a ver cómo reacciona la reforma hacendaria, que hasta el momento ha estado fea, pero no lo controla tanto el asunto del gobierno, mi hermano. Esos son órdenes del cabal. El IRS, o aquí en México es el ISR, lo mismo pero en inglés y en español, impuesto sobre la renta, es del cabal, el IVA es del cabal, y todos los que van a entrar. Cuando entre Gesara Nesara, ya no han leído los estatutos de bendición, ¿verdad? Léanlos, vean los 19 videos, bueno, 18, porque todavía no subió el número 19, ya casi terminamos, y en la semana, pues los yo creo que el lunes o martes, sale el último video de la última, uno por uno explicado, de lo que viene para de bendición para la humanidad de Gesara Nesara. Ahí se explica, mi hermanito, y también va a ser para México, para todo el mundo. Acuérdense, Nesara es exclusivamente para Estados Unidos porque ellos lo iniciaron. Se comparte a todo el mundo, pero se llama Gesara. Uno es con N porque es National. El otro es G porque es Global. ¿Ok? Bueno. Saludos hasta Tizapán, Lorita Jiménez. Ok, pero de repente alcanzo a leer alguno y algún comentario y con todo gusto lo comento. Cuando no tengo chance. Perdón que me enfoque más en las preguntas, pero pues también les sirve para todos. Vale. Ok, Prodigital Life dice, excelente el programa como siempre, gracias Prodigital. El QFS se puede decir que es una conciencia, entonces, exactamente, es una conciencia. Les había comentado, es como el brazo derecho de Dios. De verdad. ¿Suena increíble? Sí, pero lo es. A nivel cuántico funciona pero muy de otro modo. Imagínense que es una computadora que tiene acceso a otra dimensión y a esta. Así de sencillo. ¿Vale? Sencillo, se dice sencillo. Entenderlo es mucho más complicado. Es como estar en una dimensión en donde puedes leer la mente de todos, de quien te hable. Es como ver el corazón y las intenciones de las personas. Eso hace el QFS. Precisamente. Si está conectado a la ley Gesara Nesara, vas a saber perfectamente bien a quién no se le tiene que dar dinero y a quién sí. A quien no se le dé dinero va a tener que seguir trabajando como siempre. Quien se lo merezca por sus méritos, por su buen corazón, va a tenerlo. No va a ser millonario, ojo, no va a haber millonarios en cuanto a Gesara Nesara hablando, pero va a haber suficiente como para no tener deudas, como para que haya comida, todos los gastos pagados en su casa, bien, todos los de familia y hasta un poquito más de sobra. Estar bien. Punto. Cuando les han dicho en sus canales por ahí de que es que todos van a ser millonarios, no, perdónenme, no, es mentira. Ok. Ok, por acá vámonos. Voy a leerles lo siguiente. Bueno, la última de aquí. Ok. Ok, Harold, Enrique Vaquero Oñate. Saludos, hermano Alex, paz inverenciada. Saludos desde Colombia, igualmente, ahorita abrazote grande hasta Colombia. Pregunta, ¿qué pasará con nuestros hijos menores de edad? ¿Recibirán algo del RB? ¿Cómo se maneja este tema? No, mi hermano, se cree que la edad mínima para que ellos tengan sus bendiciones de Gesara Nesara y todo esto va a ser 21 años. Posiblemente 18, pero no se sabe. Se cree que más bien la madurez empieza ya medio a darse a los 21.
A lo mejor a los 18, dependiendo de la persona, de la calidad intelectual, espiritual que tenga, posiblemente, pero a menores de edad, no, para eso tiene los papás. Ok, dile Chavira, bienvenida hermanita, ¿cómo estás? Miembro del canal. Hola hermanito, un placer disfrutar del en vivo de hoy, como es usual cada semana. Menuda labor la que haces, hermanito, estamos súper agradecidos contigo. Gracias, Delia. Un abrazote ya a Santi, bendiciones también. Espérate, Santi. No, perdón. A José Luis, perdón. Ya te le cambié el nombre. A ver si no se enoja contigo tu marido. Ya le cambié el nombre, perdón. Pero bueno. Fue sin querer, Ok. Vamos con lo que sigue. Los verdaderos gobernantes del mundo. Cómo los masones utilizan símbolos antiguos para controlar los medios, manipular las economías y diseñar guerras. La masonería es una red clandestina que manipula la realidad y dicta el curso de la historia. Son el poder detrás del trono, la fuerza invisible que da forma a nuestro mundo, manipulándolo todo, desde los gobiernos hasta las economías para servir a su agenda. Su red de influencia abarca corporaciones, medios de comunicación y todas las instituciones que ejercen influencia sobre la vida pública. Este es un grupo que cree que tiene el derecho de gobernar, armado con conocimientos antiguos y los medios para manipular los resultados. Los símbolos que utilizan, como el ojo que todo lo ve, y la escuadra y el compás, no son solo adornos, son declaraciones de poder, estampadas en la moneda, los edificios gubernamentales, un recordatorio constante de quién está realmente a cargo. Se esconden a plena vista, manipulan los acontecimientos y mueven los hilos del poder sin que las masas se den cuenta. Su control se extiende a todos los niveles del gobierno y la sociedad. Los presidentes, los líderes corporativos y las figuras influyentes no eran masones por casualidad. Fueron colocados para garantizar la continuidad de esta agenda secreta. Desde los padres fundadores de los Estados Unidos hasta los políticos modernos, su influencia ha sido meticulosamente planificada. No están sujetos a las mismas reglas que nosotros, operan en un plano diferente, gobernados por juramentos secretos que priorizan su propio poder. Su influencia es una presencia activa y omnipresente. Controlan los medios de comunicación, dan forma a las narrativas, influyen en la educación, asegurando que las masas sigan ignorando las verdaderas estructuras de poder en juego. Manipulan las economías, inician guerras, diseñan accidentes para mantener el control y mantener a raya a la población. Son los arquitectos de nuestra realidad, asegurando que cada evento importante se alinee con sus objetivos. Arquitectos, ya ven por qué el compás y la escuadra, ¿verdad? Su dominio de las leyes antiguas y universales les da capacidad de manipular la realidad misma. Se trata del control estructurado de la sociedad humana. Ejercen el poder a través de una comprensión de los principios ocultos que gobiernan el éxito y la influencia, principios que explotan para mantener un dominio absoluto del poder. La masonería es la mano invisible que moldea nuestro mundo. Solo responden ante su oscura jerarquía, no ante el pueblo. Su agenda es el control, y no se detendrán ante nada para mantenerla. Cada símbolo, decisión, mensaje oculto es parte de un rompecabezas más grande, diseñado para mantenerlos en el poder. La masonería controla los sistemas que gobiernan nuestras vidas, desde la política hasta las finanzas. Sus símbolos están en todas partes, su influencia es vasta y su agenda es clara: mantener el poder, manipular los resultados y mantener al público en la ignorancia. Son los gobernantes invisibles, los arquitectos del presente, los ingenieros de los sistemas que mantienen el mundo bajo su control. Esta es la verdad de nuestro mundo, una verdad oculta detrás de la fachada de la democracia y la libertad. Compartido por CBKQ17. ¿Okay? El punto aquí es de que no solamente los... yo supongo, ¿no? Que no solamente ellos son los que controlan todo. Está el Vaticano, ¿no? Están las farmacias, están las, pues
pues la política, los Rothschild, los Rockefeller, todos estos. No sabemos si realmente todos estos los controlan los masones. O es una parte también que controlan todo, ¿no? Para que abrir un poquito más los ojos. Es algo que quería comentarles, pero más que noticia era un recordatorio de lo que son. Por aquí va a haber alguien que me pueda decir, oye Alex, no, mira, yo fui masón, soy masón y no es cierto. Sí, espérate a llegar al grado 33. Cuando tengas ese grado hablamos. Ok. Por acá. Ok, Moreno de Caro, bendiciones Alex. ¿Qué opinas del rapero de Estados Unidos implicado de lo que trata de niños? Que efectivamente es exactamente como Epstein, pero él era cuestión de la música y la actuación. Era quien usaba el mismo método que Epstein. Chantaje y metió a todos los que pudo en todo este negocito que tenía. Definitivamente. Viene algo muy fuerte porque se cree que lo van a hacer que abra la bocota. Ojo, teniendo un testimonio grabado por él, pueden haber de muchas detenciones. Interesante. Y quiero comentarles antes de que se me pase, ya me acordé, que las energías de una tormenta que va entrando el fin de semana, para mañana creo entra, de X9. Es una muy poderosa tormenta solar. Ojo, si se sienten mal, de repente ya saben que yo ya empezaba como, bueno, que vamos saliendo de una y entramos en otra, caramba. Yo ahorita cada que salgo a la calle, híjole, me siento como nervioso, como ansioso, como que no me acaba de estar a gusto allí. Sobre todo cuando hay mucha gente alrededor, no me acaba de gustar el asunto, ¿no? Pero bueno, ya saben, ya hemos platicado mucho de los efectos que tiene cuando estamos en plena tormenta solar. Igual también se ha movido muchísimo, la resonancia Schumann está muy alta. Esto es para reequilibrar nuestro ADN. Nos ayuda a vibrar una frecuencia más alta, a que despierte la gente. Y les quiero mencionar también que Dieter Broers, un científico que precisamente estudia el efecto de las llamaradas solares en nuestro Sol. Cuando entra a nuestro planeta, lo que afecta es el electromagnetismo. Él encontró una teoría muy interesante y la comprobó, que altera nuestra glándula pineal. De esto les hablé en un en vivo hace 1 año y 2 meses. Búsquenlo por ahí si quieren ver, creo que fue agosto. Sí, en agosto de 2023. Hablo de el gran flash solar, o algo así se llama. Pero bueno, el punto es de que cuando viene una llamarada fuerte, una tormenta solar fuerte, se va estimulando la glándula pineal. Se cree que cuando llegue la más grande, la que esperamos que haga el cambio, haga el evento, se va a abrir de un modo tremendo nuestra glándula pineal. Y los que ya han tomado plantas sagradas, los que sobre todo han ido a conocer a la abuelita sagrada, va a ser igual. Para quien esté preparado y ya haya tomado ese brebaje, ese té hermoso de amor, sabe lo que significa, que viene una fiesta padrísima, por días y días va a estar abierta la glándula pineal. Para quien esté dormido, para quien no sepa qué es que se abra la glándula pineal, va a ser el terror, la desdicha, posiblemente hasta no sobreviva. No es que se muera uno, sino que puede intentar atentar contra su vida, se pueden ver suicidios, pueden sentir que se volvió uno loco, pero bajo contención. Cuando es en una ceremonia, entiende uno el porqué. Pero si vas en la calle y estás bien dormido, y de repente empiezas a ver a tus ancestros, a tus seres que ya partieron, empiezas a ver colores extraños, empiezas a ver en otra dimensión. Ahí es cuando la gente que está dormida puede volverse loca, porque no se está permitiendo. Lo mejor, ahí les va, lo que pueden hacer, familias, si pasa esto. Perdón, me le di un golpecito al escritorio y se movió la cámara. Lo mejor es sentarse y hacer meditación. Soltar la mente, no saber ni pensar qué está pasando, simplemente observar, con los ojos cerrados. O abiertos, creo que a todos se va a ver, abiertos o cerrados van a ver lo mismo. Es mejor con los ojos cerrados, respirar profundo, quedarse donde estén, y permitirse sentir. Y van a sentir un amor tremendo. Van a darse cuenta de todo lo que han hecho también, de todo lo que ha pasado, todo lo que deben o lo que
lo que tendrían que haber pedido perdón con los demás, las fallas, todo se revela ahí, como con la abuelita sagrada, cuando vamos a ceremonia. Entonces aquí la cuestión, familia, es de que quien no esté despierto y no esté preparado para esto, la puede pasar no mal, lo que le sigue de mal. Realmente volverse loco o suicidarse, para quien está muy dormido. Ay, por eso siempre cuando yo los invito a que vayan vengan a una ceremonia con la abuelita sagrada, hay una preparación, yo les hago unas preguntas, y si no las pasan o alguien tiene alguna condición de una enfermedad, un medicamento que esté tomando, ciertas cuestiones no puedo yo recibir a todos. Todos son llamados, todos son para la abuelita, pero la abuelita no es para todos. De verdad. Cada flash solar, cada tormenta solar que entra, nos mueve, nos va abriendo, se va aumentando la intuición. De hecho, se cree que nuestro sol es quien nos ha ayudado a ir despertando más y más y más y más por las tormentas que ha lanzado. Por eso le decían el Padre Sol, los antiguos, ¿no? Nuestros ancestros. Entonces, fíjense qué interesante por ese lado, en donde entre algo que te sacuda todo tu mundo. La gente que esté medio despierta va a entender el mensaje. Todavía medio despierta. Si escuchó algún video como el que estás escuchando ahorita, puede ser que se acuerde. Puede ser que no tenga noción, no se acuerde. No pierdes la conciencia. Si uno se concentra y te das cuenta que puedes caminar, puedes hacer tu vida, te vas a sentir muy raro posiblemente. Extraño. Estar viendo en dos dimensiones es extraño. Y no me refiero a que ver en segunda dimensión. Estás viendo en tu tercera dimensión y estarás viendo en otra dimensión. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Se cree que las serpientes... ¿Por qué creen que las serpientes se les considera un animal sagrado en muchas culturas? Porque las serpientes, no se acaba de descubrir, tiene algún tiempo que vi esta información, es el único animal, no sé si todos los reptiles, pero por lo menos las serpientes sí, tienen su glándula pineal abierta, su tercer ojo abierto, todo el tiempo. Pueden ver en esta dimensión y en otra. Por eso es que se les considera sagradas. Al igual que el anuncio de una piña de árbol, dicen que se parece lo más parecido a una glándula pineal. ¿No? Bueno, familia, pues ya me tengo que despedir. Con todo el corazón los dejo y deseando que... Víctor Ahumada por acá anda. Todavía no te saludé, mi hermanito. A los miembros del canal que no me los encontré por acá. Sí los leo, al igual que al rato me tomo el tiempo y con todo gusto, con todo el corazón, les voy a leer todos los comentarios. Si alguien está en el canal y hizo alguna pregunta y no pude contestarla, por favor, por Telegram, únanse a Telegram. Pero, ojo, si están en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado y no tienes configurado tu nombre de usuario en tu Telegram, el bot, en cuanto tú hagas un comentario, te va a sacar. No vas a poder comentar nada. Vas a poder ver lo que se escribe, pero no vas a poder comentar. Para poder hacerlo, ve a tu configuración de tu Telegram, configura tu nombre de usuario y listo. Si no pueden entrar, mándenme un correo, mándenme un WhatsApp, ¿cómo se llama? De Facebook, un Messenger. Y por ahí puedo yo decirles, bueno, pásamelo, copio, pego, y yo ya te puedo agregar manualmente, ¿vale? Pero si no, no puedo. Un abrazote, bendiciones muchas, mi Vic, miembro del canal también. Gracias, familia. Ya, fíjense que no me faltaron muchos, bueno, más o menos, pero bueno, por ahí puedo contestar sus preguntas. Gracias, familia, con todo el corazón. Nos estamos viendo muy prontito. Bendiciones. Echen ojito al en vivo que hubo, que se subió hace una hora antes de ¿vale? Bendiciones. La luz con nosotros y con todo el cariño recibido con amor. Ajo.